Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre es un privilegio poder hablar de la palabra del Señor, compartirla, y sobre todo es un reto de fe por el celo de la palabra del Señor. Sabemos que hoy día uno puede decir cualquier locura, pero de verdad el Señor es bueno, y doy gracias a la iglesia, al pastor, por la invitación, y de verdad me complace estar acá. Y justamente hablando o pensando qué hablar, qué compartir con la iglesia, a mí me encanta ver mi vida, ver lo que me ha pasado, ver cómo el Señor me ha guiado, y de ahí compartir porque ya es algo vivido. Y justamente pensaba en el inicio de año, en el año que terminó, en los retos que tenemos como personas, como iglesia, como tantas cosas, como profesionales, y pensaba, wow, Señor, ¿qué voy a hacer yo el año que viene? ¿Qué plan tienes tú para mi vida? Y comenzaba a pensar y decía, wow, yo no tengo un plan para el 2025. Yo dije, ay Dios, ¿qué va a ser mi 2025? Y bueno, por la misericordia del Señor, yo sirvo como misionero en una organización cristiana, se llama Cruz, es internacional y está aquí en Venezuela. Ya tengo 3 años sirviendo en esa organización, y me llama la atención que soy siervo del Señor, sirvo como misionero, y no tenía un plan. Y me preguntaba, y muchas personas me decían, wow, o sea, ya tú tienes, o sea, tu plan es anunciar el evangelio y tal. Y yo, no, ese es parte del plan, ese es a lo que el Señor me llamó. El llamado del Señor es uno solo, para mí y para toda la iglesia, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿cómo? No tengo un plan. Y entonces, por eso pensando, todavía no está la diapositiva, pensando en qué iba a hacer, dije, este año voy a hacer un plan, voy a salir de mi zona de confort y voy a hacer un plan, pero un plan bajo principios bíblicos, un plan que siga lo que el Señor establece. Y justamente pensando en ese plan, yo soy muy fanático de las series, me encanta ver las series, me encanta pasar horas y horas y horas, incluso a veces caigo en la procrastinación por ver una serie. Y justamente ahorita estoy viendo la serie de Doctor House. El Doctor House, no sé si alguien la ha visto, pero es una serie muy buena. Me encanta. No me encanta el Doctor House. El Doctor House es un patán y lo odio, me frustro, me molesto con él y discuto. Y entonces, pero pensando en él, y dije, yo no quiero tener una vida fracasada como él. Él es el mejor, según la serie, el mejor médico en diagnóstico de todos Estados Unidos. Pero es adicto a una droga para el dolor. Luego pienso, y él, para abordar a sus pacientes y para diagnosticarlos, él no le interesa saber o salvar a la persona. Él le interesa es saber el diagnóstico, solo eso. Y si yo tengo que matar al paciente, matarlo, revivirlo, pasarle tratamiento, quimio, lo que sea, yo lo voy a hacer, pero no tengo un plan. No sé cómo abordar al paciente, sino que, ok, tiene fiebre, dale ahí paracetamol, tiene no sé qué más, dale para el vómito, dale, y ahí va hasta que lo diagnostican, pero no sigue un plan. Y yo dije, wow, Señor, yo no quiero ser como el Dr. House, yo quiero un plan para mi vida. Y justamente pensando en mi vida, uno de mis planes favoritos es comer y compartir, por eso estoy ahí. Y yo decía, Señor, wow, me encanta comer, me encanta compartir, me encanta pasar tiempo con las personas, pero ese, aunque es un buen plan para el momento, no tiene trascendencia eterna. Y yo decía, o sea, bueno, y pensaba también en ciertos años atrás, yo por lo general no hago planes, proyectos de año como programa, no, propósitos del año. Yo no los hago, pero ¿por qué no los hago? Porque hubo un año en que yo lo hice y dije, wow, este año voy a hacer mi propósito. Y justamente veía una prédica en estos días y veía que solo tienes que enfocarte en una cosa, priorizar, Y yo llegaba y ese año yo no prioricé, simplemente comencé a anotar propósitos del 2000 tal. Hice como 20, 25 propósitos
y fracasé. Y uno de los que más me llamó la atención, y lo comparto con ustedes, es que uno de los propósitos que puse año es dije, este año salgo de la soltería. ¿Cómo sea? Salgo. Eso, no voy a decir hace cuánto tiempo fue, pero ahorita tengo 28 años y todavía estoy soltero. Y yo dije, wow, es difícil hacer un plan. Y ese año fueron tantas cosas, creo que hice solo uno. Y el único que hice, lo hice casi que por accidente. Y entonces yo dije, wow, entonces dije, más no hago un propósito del año, más no hago esto no funciona, y así he estado en mi vida. Solo hago orar los primeros días del año, y oro, Señor, aquí está mi año, te lo entrego, haz tu voluntad. Y en el camino, uno va viendo, uno va haciendo, se llena la agenda, se llena lo otro, y decía, Señor, este año yo quiero cambiar, quiero salir de mi zona de confort y hacer un buen plan. Señor, y oraba, Padre, guíame para basarme en un hecho bíblico, que tú me hables a través de tu palabra. Y comenzaba a leer la Biblia, y de atrás para adelante, pensar, y justamente Dios me guió a Abraham. Abraham, yo desde pequeño, yo nací en la iglesia, y siempre se me habló de Abraham, y me decían, Abraham es el padre de la fe. Y yo decía, Abraham es el padre de la fe, chévere. Pero jamás me puse a pensar qué implicaba que él se llamara así con ese título. Lo que implica que Abraham se llame con ese título son muchas cosas. Pero Abraham, como la mayoría sabemos, fue un peregrino. Él lo llamó un Dios que él no conocía. Abraham no conocía a Dios. Dios desde el tiempo de Noé no se había manifestado de manera personal a una persona. Y él se le manifestó a Abraham. Abraham por fe decide salir de su tierra y de su parentela a un lugar que no sabía, a una tierra extraña que el Señor le iba a mostrar. No le dijo, no le mostró la tierra y mira, sal a este punto, no, sino a una tierra que Dios le iba a mostrar. Ese Abraham, aun cuando no tenía hijos, creyó en la promesa que Dios le había dado, que era que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y tu descendencia será tan incontable como las estrellas. Dije, ¿tú cuentas las estrellas? Así será tu descendencia, aún sin el tener hijos. También estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac cuando Dios ya le había dado una promesa de que sería bendita la tierra, que su descendencia sería innumerable, y él decide aún creer en Dios y sacrificar a su hijo. Yo dije, wow, o sea, este es el Señor, el Padre de la fe. Y por último, creyó en la promesa de Dios y entendió que la promesa del Señor iba a ser traspasada a su hijo Isaac. Y es impresionante cómo Abraham creyó esta promesa y basó su vida en esto, solo en esto. Él vivió para esto, creyó y toda su vida estuvo girando en torno a esa promesa. Y justamente me quiero detener en la última promesa. Como Abraham creyó en la promesa y que iba a ser traspasada a su hijo, él vio una gran necesidad en su hijo. Isaac era un joven para la época, pero según estudiosos dice que tenía 40 años, pero era un joven para esa época y estaba soltero. Ese es un paréntesis. Entonces, ahora Isaac necesitaba una esposa, pero como ya iba a ser traspasada la promesa, Abraham quería que se consiguiera una esposa que no lo llevara a desviarse de esta promesa. Y las mujeres en Canaán eran mujeres pervertidas, eran mujeres entregadas a tantas cosas. Era una tierra muy corrompida. Por eso esa es la causa del juicio que Dios hace más adelante en esta tierra. Pero entonces por eso envía a su mayordomo a esta tierra, a la tierra donde salió Abraham, envía a su mayordomo a la tierra donde salió Abraham para que buscara una esposa para su hijo. Ahora, el por qué esta misión, porque sabía que la gente de su casa no era gente entregada al pecado. Y ese es el principal propósito, creyendo que Dios iba a cumplir la promesa en su hijo Isaac. Y ahora vamos a estar quiero invitarles a que busquen en sus Biblias
en Génesis 24, desde el versículo 2. Y aquí es donde nos cuenta un poco la historia de cómo el mayordomo de Abraham busca y encuentra una novia para Isaac. Cuando lo tengan pueden decir amén. Génesis 24, del 12 en adelante. Ok. La Biblia dice de la siguiente manera. Entonces dijo, Señor, Dios, mi señor Abraham, este es el mayordomo orando a Dios, Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me concedas tener hoy un buen encuentro. Ten misericordia de mi señor Abraham. Mírame aquí, junto a la fuente de agua. Ahora que las hijas de los hombres de esta ciudad salen por agua, permite que la joven a quien le diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y me responda, bebe, y también les daré a tus camellos, sea la joven que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así sabré que tú has tenido misericordia de mi señor. Sucedió que antes de que acabara de hablar, apareció Rebeca, que había salido con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, quien era hijo de Milca, la mujer de Nahor, el hermano de Abraham. Esta joven era de aspecto muy hermoso y aún virgen, pues no había conocido varón. Ella bajó a la fuente, llenó su cántaro y se dispuso a volver. Pero el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me dejes beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y presurosa bajó el cántaro que llevaba y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo, también sacaré agua para tus camellos hasta que acaben de beber. Y rápidamente vació su cántaro en el bebedero y todavía corrió al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. El hombre estaba mirado de ella, pero callaba para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le dio a ella un pendiente de oro que pesaba 5 gramos y 2 brazaletes que pesaban 100 gramos. Le dijo, dime, por favor, ¿de quién eres hija? ¿Y habrá en la casa de tu padre un lugar donde pasemos la noche? Ella le respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que Milca tuvo de Nahor. Y añadió, además, en nuestra casa hay paja y mucho forraje y lugar para pasar la noche. Entonces el hombre se inclinó y adoró al Señor. Dijo, bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no le negó a mi amo su misericordia y su verdad, pues me puso el Señor en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Rebeca corrió a la casa de su padre y contó allí estas cosas. Y luego vamos al versículo 30, dice, y es que, al 31, al 30. Y él vio el pendiente, su hermano Labán, vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana cuando dijo, así me habló aquel hombre. Labán salió a ver a ese hombre y lo encontró junto a la fuente con los camellos. Entonces le dijo, bendito el Señor, ¿por qué te quedas afuera? Ven, que he preparado la casa y un lugar para los camellos. El hombre fue a la casa y Labán desató los camellos y le dio paja y forraje al hombre, y a quienes lo acompañaban les dio agua para que lavaran sus pies. Y el 33, y le sirvieron de comer, pero él dijo, no comeré hasta que haya dicho lo que tengo que decir. Y Labán le dijo, habla. Señor, gracias por tu palabra, Padre, gracias porque es viva y eficaz, Señor Jesús, y es más cortante que una espada de doble filo, Señor Jesús. Gracias porque en ella encontramos vida eterna, Señor Jesús, y tú hablas a través de ella, Padre Santo. Hoy, mi Dios, queremos escuchar tu voz y lo que tú tienes preparado para nuestros corazones. Te pido que tú ministres nuestras vidas y prepares el corazón de cada uno de los que estamos aquí para guardar y atesorar estas palabras, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Y justamente me pasaba en esta historia y pensaba y repasaba, y aunque es, por así decir, es una historia de amor, es una historia que está inmersa en un plan. Abraham confió y envió a su mayordomo. Él no tuvo o no pensó en otra persona más fiel e idónea que su mayordomo. Y de una vez, Abraham, como estratega de guerra, como administrador de su casa, como un buen mayordomo de todos los recursos que le había dado el Señor, tuvo un plan, y el plan fue enviar al mayordomo. El mayordomo iba a una tierra que
tenía mucho tiempo o mucha distancia de recorrido. Algunos piensan que eran como 1500 kilómetros alrededor. Y él lo primero que hace cuando asume la misión, él dice, ok, yo voy a llevar regalos. Dice que llevaba 10 camellos con regalos de lo mejor de la tierra donde estaba Abraham. Y justamente pensando en qué actitud pudo haber tenido el mayordomo si el mayordomo hubiese sido yo. Y yo por mi personalidad soy fatalista. Yo pienso en todo lo que va a salir mal y me enfrasco en ese pensamiento y comienza a redundar y yo digo, wow, o sea, voy hasta allá, voy a una tierra desconocida, donde hay personas desconocidas y voy a llegar yo, un completo desconocido, a decirle a una muchacha desconocida, mira, vente, vámonos a un sitio desconocido para que te cases con un desconocido. Y yo me enfrasco en ese pensamiento y digo, wow, yo antes de salir del viaje yo hubiese dicho, mira, Señor, pero ¿cómo tú me vas a mandar a un sitio y traerme? O sea, eso es una locura. La muchacha no se va a venir, la muchacha no va no sé qué más. Y comienzo yo a renegar y a renegar y a renegar, porque es mi personalidad de lo que iba a hacer. Y muchas veces yo le pido perdón al Señor porque paso más tiempo pensando en lo que va a salir mal, que pensando en cómo prevenir que salga mal o qué hacer si las cosas salen mal. Pero este mayordomo no tuvo esa actitud. Este mayordomo confiaba en su Señor y aún más confiaba en el Señor de su Señor. Y dice, él sale, recorre los 1457 kilómetros que eran desde donde estaba Abraham hasta la tierra donde él había salido y se para en una fuente. Ahora, ¿por qué la fuente? Él sabía, como buen mayordomo, que los camellos tenían sed. Y él se sienta en ese punto y comienza, imagino que él ya venía pensando el plan, tuvo mucho tiempo, porque el viaje demoró un poco, unos cuantos días, y tuvo tiempo de pensar o armar una estrategia, y cuando llega al sitio y ve la necesidad que tienen sus camellos de agua, a través de esa necesidad, él comienza a elaborar un plan. Y ahora, me llama mucho la atención, que él, a raíz de eso, de esa necesidad, él comienza a desarrollar su plan. Y cabe destacar que él no tuvo una tarea fácil. Él no tuvo una tarea fácil. Nada más los peligros que tuvo que enfrentar para llegar con todo lo que tenía hasta el punto, hasta la ciudad donde iba. Ahí ya existían los delincuentes, los malhechores, todo eso, porque el pecado ya estaba en la tierra. Y eso era una caravana de 10 camellos con cosas costosas. Aparte de eso, él caminó y llegó y bueno, y cuando se para en la fuente, él sienta sus camellos y aquí vamos a descubrir con esta historia 4 principios para elaborar un buen plan y no fracasar en el intento. Ahora, el mayordomo, la Biblia nos dice, nos dice que se llamaba Eliezer. Y yo voy a comenzar a hablar de manera personal, como Eliezer, como si lo conociera, porque me gusta meterme en el personaje. Y Eliezer, él llega, entiende la necesidad, todo eso, y lo primero que hace, apenas llega, y es nuestro primer principio, es que recurrió a Dios en oración. Y eso está en los primeros versículos de la cita, desde el 11, el 12, el 13 y el 14. Lo primero que él hace es llegar a la fuente, ve la necesidad de sus camellos y comienza, bueno, Señor, comienza a orar, Señor, prospera mi camino, prospera a mi Señor Abraham, tal. Y él en esa oración le pide al Señor que obre de manera providencial, de manera milagrosa, de una manera sobrenatural para prosperar el camino de su Señor. Él conocía quién era Dios y entre estas cosas, él se puede entender que él también confiaba plenamente en el Señor. Y la manera providencial muchas veces nos ayuda a identificar cuál es la voluntad del Señor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros en nuestro plan, oramos al Señor y le pedimos, Señor, actúa en este plan, que todo eso, pero el plan ya está en marcha. Y él oró antes de que el plan sucediera, antes de las cosas sucedieran. Él elaboró un plan, lo presentó al Señor y le dijo, Señor, prospera mi camino. El primer principio es que recurrió al Señor
para que prosperara su camino, para que prosperara su plan. Y muchas veces nosotros, como lo repito, llegamos y hacemos el plan y comenzamos a ejecutarlo y le decimos, Señor, pero ay, bendice este plan, bendice esto. Y cuando vienen las voces o cuando comienza todo a salir mal, nosotros desechamos eso porque no es lo que queremos escuchar, no es lo que queremos ver. Nosotros queremos ver es que el plan fluya, que el plan se dé, que el plan salga bien. Pero nos obviamos de recurrir al Señor antes de elaborar. Y ahora el segundo principio. El mayordomo tuvo paciencia después de la oración. Él llegó al sitio, comenzó a orar y luego concluyó su oración y se puso a esperar. No sabemos cuánto tiempo esperó a que llegara Rebeca, pero él estaba en el momento indicado, en la hora correcta, porque era la hora en que salen las doncellas a buscar agua. Él estaba en ese momento y no sabemos, o sea, él esperó y nos dice, era el momento en que las doncellas salen. ¿Cómo saber a cuál doncella hablar? ¿Cómo saber que Rebeca era la indicada? Ahora, el encuentro con Rebeca, él se sentó a esperarlo, obviamente, tuvo paciencia, pero él apenas vio a Rebeca, él salió a su encuentro, él accionó, él presentó el plan al Señor y luego él accionó. La oración no sustituye la acción. Nosotros queremos que el Señor actúe en nuestra vida providencialmente, Señor, de manera milagrosa, pero estoy sentado. Y eso fue una de las cosas que yo dije, oh, Señor, o sea, yo quiero un plan y me da miedo hacer un plan. No por el miedo de hacerlo o no hacerlo, sino de fracasar. Y yo dije, pero la oración, Señor, no sustituye la acción. Ayúdame a presentar el plan ante ti, a orar por esto, pero también a accionar. Y, o sea, el Señor quiere escucharnos. El Señor quiere escuchar nuestra voz y que actuemos. Rebeca no sabemos cómo era, o sea, la Biblia no nos da mayor detalle en este punto de su vida. Pero lo cierto es que Eliezer era un mayordomo entregado a su Señor y quería agradarlo. La tercera cosa o el tercer principio es que después de esta respuesta, él llega y Rebeca le pregunta a Rebeca de qué familia eres. Primero Rebeca hace tal cual la oración de él. Rebeca va, le ofrece agua, después llega y le ofrece agua a sus camellos. Y me imagino ansioso, o sea, mira, ya van dos cosas. Me dio agua, le dio agua a mi camello, ahora necesito la primordial, que sea familia de mi Señor. Y cuando él le pregunta, Rebeca, ¿tienes lugar en tu casa? Ah, sí tengo. Ajá, ¿y de qué familia eres tú? No, yo soy hija de tal. Lo primero que él hace es adorar al Señor por la respuesta de oración. La Biblia nos dice que se inclinó hasta tierra y adoró al Señor. Y este plan salió fino, salió fenomenal, y fue Dios obrando por un cumplimiento de su promesa. Y yo digo, wow, Señor, gracias. Pero me preguntaba, ¿cuántas veces yo he hecho un plan? No de años, sino un plan sencillo. Y decía, wow, Señor, yo te he dado gracias cuando sale todo mal. Te he dado gracias porque a pesar de que todo salió mal, o de que algunas cosas salieron mal, tú me enseñaste algo en medio de ese proceso. Y decía, muchas veces mi actitud frente al plan que sale mal es decepción, es desesperación o es tristeza, pero no una actitud de acción de gracias. Y cuando el mayordomo ora al Señor y luego da gracias, reconoce que por encima de él y de su señor Abraham hay un Señor todopoderoso que obra de manera providencial en nuestras vidas. Y la respuesta me encantó. Yo cuando dije, wow, o sea, pero esto no significa que siempre, si seguimos estos principios, las respuestas van a ser afirmativas, porque el Señor es soberano y Él hace como Él quiere. Y el último principio, el cuarto, que quiero compartir con ustedes, es que el mayordomo puso los negocios de su amo antes que su bienestar. Él viene de un largo viaje, un viaje, repito, de 1457 kilómetros a pie, en camello, en tal, que debe ser agotador.
debe ser desgastante porque te tocó dormir en hostales, te tocó dormir en el desierto y estar pendiente de que no te robaran lo que tú llevabas hasta llegar al punto y estar ahí. Él habla con Rebeca, da gracias al Señor y cuando va a la casa, lo primero que yo honestamente querría hacer es descansar y comer. Yo quiero, o sea, yo llegué, no importa, o sea, ya sé que es una muchacha, ya sé que es hija de familia de mi Señor, o sea que mañana veo, mañana resuelvo y le pregunto si se va o no se va. Pero la actitud de él es cuando le ofrecen la comida, o sea, ya pasa, adelante, come, no sé qué más. Ya va, un momento. Yo quiero hablar y quiero una respuesta ya para ver si el Señor terminó de prosperar mi camino. Él vuelve a accionar. Ya tenía varias señales, o sea, ya le había dado agua, le había dado los camellos, era familia de Abraham, pero él seguía accionando. Ahora quiero saber si el Señor prosperó mi camino. Quiero saber si esta es la chica indicada. Y entonces llega y le pregunta, y le dice a Labán, que era el encargado de la casa, le dice, mira, le comienza a echar el cuento, todo lo que pasó, antes de comer, antes de descansar, antes de pensar en su bienestar, en su vida, en lo cansado que estaba, en lo ya agotado que podía haber sido de todo este viaje. Él primero resuelve los negocios de su Señor. Y Eliezer estaba enfocado en la misión. Él no sería distraído del cumplimiento de lo que su Señor Abraham le encomendó. Él estaba claro y necesitaba respuesta. Como un verdadero siervo de Cristo, él puso los negocios de su amo antes que su propio bienestar, antes que su propio cansancio. Él quería una respuesta. Y me quedo con una frase de Charles Spurgeon, que estaba leyéndola, y dice así: cuando un hombre comienza a pensar más en sus necesidades que en hacer la voluntad de Dios, deja de ser un ministro sincero. Y yo pensaba en este mayordomo, en Eliezer, y decía, wow, Señor, qué importante era Eliezer en la casa de su Señor. Qué importante y qué entregado, qué apasionado era él, porque la esposa no era para él. Y cabe destacar que si Abraham no tenía hijos, el que iba a heredar toda la herencia de Abraham era Eliezer, que era el mayordomo de su casa. Y a él no le importó la herencia. Él no tuvo rencillas contra Isaac por quitarle el privilegio que él podía tener si Abraham no tenía hijos. Sino que así como honró a Abraham a lo largo de toda la vida, él también quería honrar a Isaac. Él puso los negocios de su Señor por encima de sus necesidades. Y él fue un ministro sincero. Por eso es que Abraham le encomienda la misión. No había un hombre mejor capacitado en la casa de Abraham para cumplir esto, sino Eliezer. Y es impresionante ver cómo Dios actúa y obra en el plan que tuvo Eliezer para llevar a la chica. Y él se devuelve con la chica, Isaac se casa y Dios bendice la casa de Isaac, y de ahí llega el pueblo de Israel y para de contar. Pero la lección que nos deja este pasaje es que el Señor desea que nosotros le obedezcamos, que transitemos bajo su camino, porque cuando Él nos guía, cuando nosotros estamos dispuestos a que Él nos guíe, aun cuando el plan no vaya tan bien, aun cuando el plan no sea el resultado que esperemos o no vaya andando como nosotros queremos o esperamos, el Señor está ahí guiándonos. El Señor está guiando nuestros pasos. El Señor está abriendo caminos, como dice la canción. Y ¿no es maravilloso caminar bajo el plan del Señor? Y pensaba a lo largo de mi vida, yo soy huérfano de padre, y decía, oh Señor, y ese no es el plan que yo quería. Mi papá de ahora es un pastor que me adoptó en su iglesia. Yo llegué a su iglesia a los 17 años, y él me acobijó, y yo digo, bueno, ahora es mi papá. Pero yo soy huérfano desde los 3 años, y pensaba, wow, Señor, es difícil uno ser huérfano y andar en la vida. Pero decía, si no pasaba eso, quizás tú no me hubieses llamado. Quizás mi familia no se hubiese refugiado en ti. El plan, desde el punto de vista humano, no fue el mejor.
pero fue el que el Señor diseñó. Yo, wow, Señor, gracias porque a través de ese proceso tú me llamaste y estoy acá. La misión de Eliezer no fue nada fácil, pero él fue un siervo que adoptó a su Señor, adoptó la fe de su Señor. Un siervo fiel e idóneo, tan idóneo y fiel que Abraham dijo, tú vas a buscar una esposa para mí. Él no renegó como lo hubiese hecho yo, sino que asumió el reto. Y fue. Él no dudó ni vaciló en buscar a Dios y dar gracias al Señor. Eliezer elaboró un plan a raíz de una necesidad que vio. Una necesidad que era apremiante. Él acudió al Señor y dio gracias por lo que el Señor hizo. Pero sobre todo, puso los negocios de su Señor por encima de sus necesidades. Puso la misión por encima de todo. Y pensando en esto, y ya casi concluyendo, decía, Señor, ¿cómo puedo yo hacer un plan entonces? Y pensaba, y el plan que sea, y justamente veía en la semana la prédica de la semana pasada, y el hermano Reyes decía una sola cosa. Y decía, wow, este es el Señor. Ya yo tenía todo listo y pensaba, y podemos hacer tanta lista de propósitos, pero en esa sola cosa, y por eso es la última página, que está en blanco, pero esa sola cosa que tú vas a hacer en tu vida, en tu familia y en tu iglesia, mételo a la luz de estos 4 principios. Recurre al Señor, ten paciencia, pero acciona. Acciona para que el Señor haga. Adora al Señor indiferentemente cuál sea el resultado. Y sobre todo en este plan, no es algo negociable. Esto no es algo que tú, bueno, pero no. Sino que en cualquier circunstancia pon los deseos de tu Señor por encima de todo. Y nuestro Señor es Cristo. Y pensaba en Señor, ¿y tú cuál es tu deseo? ¿Cuál es lo que tú quieres para nosotros? Y sí, el Señor nos llama a estar bien, a estar cómodos, pero el plan y la orden que Él nos deja es, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Y no, vamos a salir hasta el otro lado de la tierra, no. Es donde quiera que tú estés. Pon al Señor por encima de ti. Anuncia su palabra, comparte el evangelio con las personas que trabajan contigo, que están contigo. Háblales a ellos. Ese es lo primordial. Y lo otro, que no es que es menos, sino que es también importante, es que nosotros debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Y también debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto va de la mano de anunciar su palabra. Y eso, hermanos, es parte de lo que quería compartir con ustedes esta mañana. Y si hay alguno que no conoce al Señor acá, le digo que ya cualquier plan que usted haga ya está fracasado. Y es duro decirlo, pero la Biblia nos dice que separados de Dios nada podemos hacer. Y aparte de eso, nos dice que Él quiere darnos vida y vida en abundancia, pero todo es a través de confesarlo, de confiar en Él y de reconocerlo como nuestro Señor. Así que, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque estamos iniciando un año, Señor, lleno de incertidumbre, lleno de retos, Señor, y temores, Padre Santo. Pero queremos agradarte a ti, Señor Jesús. Señor, y un buen plan es bajo tu mano, Señor Jesús. Ayúdanos a orar y presentarlo delante de ti, cual sea el plan. Esa sola cosa que que queremos hacer, Señor, ayúdanos a presentarlo delante de ti. Que tú obres, Señor, que esperemos y tengamos paciencia en lo que tú vas a hacer, Señor, pero que indiferentemente sea lo que sea, demos gracias a ti por lo que harás, por el resultado que tú vas a llevarnos, Señor Jesús. Pero sobre todo, ayúdanos a priorizarte a ti, Señor Jesús, en nuestra vida, en nuestra iglesia, Señor Jesús. Que tú seas lo primordial y que tus necesidades, Señor, sean por encima de las nuestras, Señor Jesús. Sé que como humanos nosotros nos gusta estar cómodos, queremos estar cómodos, Señor Jesús. Pero tú nos llamas a salir de nuestra zona de confort por amor a ti, Padre Santo. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a que este año sea un año donde veamos tu mano en todo lo que obremos, Padre Santo. Gracias, Jesús. Amén. Amén.